Muy buenas noches. Vamos a continuar con los temas para esta segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de la diferenciación implícita. La diferenciación implícita es una técnica para derivar funciones que no están expresadas de la forma tradicional, es decir, que no están despejadas para y, como comúnmente vemos las funciones. En algunas ocasiones va a ser difícil o va a ser imposible despejar para Y, pero eso no implica que nosotros no podamos determinar su derivada. En estos casos empleamos este método denominado diferenciación implícita. Bien, esto es una relación implícita, ¿no? Porque no está despejado específicamente para Y. Ahora, en una función sencilla como esta, no hay ningún problema en despejar para Y. Entonces, Y cuadrado va a ser igual a 25 y este X cuadrado que está con signo positivo pasaría del otro lado con signo negativo y sería menos X cuadrado. Entonces, para despejar para Y, tendríamos nosotros que eh, aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, ¿no? Y al aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, obtendríamos Y, ¿no? Entonces, entonces, cuando aplicamos nosotros raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, entonces aquí nos queda lleno a este lado y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 menos X cuadrado. Y esto no es más que 25
menos x cuadrado a la media. Entonces, una vez despejada, ¿no? Entonces nosotros podemos derivar el exponente un medio pasa a multiplicar a toda la expresión elevada a la un medio menos 1, que es menos un medio. Y esto multiplicado por lo que está dentro del paréntesis, que sería menos 2x. Bien, y como nosotros nuestra respuesta la expresamos de forma simplificada, puedo simplificar este 2 con este 2, y sin exponentes negativos. Es decir, que esa expresión que está elevada a la negativa un medio pasaría a ser el denominador de un cociente, donde en el numerador tendríamos menos x sobre 25 menos x cuadrado a la 1 media. Bien, pero nosotros podríamos haber evitado todo este trabajo aplicando la diferenciación implícita, es decir, no tendríamos que despejar para determinar la derivada. Entonces, hay que tomar en consideración lo siguiente, ¿no? Como x es la variable independiente, la derivada de x siempre va a ser 1. Y, que es la variable dependiente, su derivada es y'. Cuando nosotros tenemos x a la n, aplicamos la regla de la potencia, el exponente pasa a multiplicar y le restamos una unidad al exponente. En el caso de y a la n, como y es función de x, entonces básicamente esto sería una función compuesta, ¿no? Como cuando nosotros tenemos u de x a la n, ¿no? Que el exponente pasa a multiplicar a la expresión, le restamos una unidad al exponente y luego derivamos la función o la derivada interna, que en el caso de y es y'. Y siempre que tengamos a las variables multiplicadas o divididas entre sí, eso se va a considerar un producto o cociente de funciones, indicando eso que debemos de aplicar las reglas de productos y cocientes para derivadas. Bien, entonces el procedimiento para derivar de forma implícita, que lo tengo aquí a mano derecha, el que tienen en su libro, pero básicamente lo que le dice es, mire, hay que derivar con respecto a x ambos lados de la ecuación. Esto lo único es, ¿no?, como está la función expresada de forma implícita. Entonces estamos estableciendo que x es la variable independiente, ¿no? Y que y es la variable dependiente. O sea, cuando usted dice con respecto a la variable independiente. Entonces, por eso aquí es la derivada con respecto a x. Otra forma de expresar esto sería algo así como d sobre dx, ¿no? Esto y esto son exactamente lo mismo. Entonces, derivamos ambos lados de la ecuación. Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de y cuadrado es 2y por y'. Y la derivada de 25 es 0. Como lo que yo quiero es encontrar y', vamos a despejar para y'. En el procedimiento dice que hay que dejar todo lo que contiene y' a un solo lado,
de la igualdad y todo lo demás pasa al otro lado. Es decir, 2y por y' va a ser igual a menos 2x. Luego dice que vamos a tomar factor común y'. Eso es si hubiera más de un y', ¿no? O sea, si aplicase. En este caso no aplica. Y finalmente dice que hay que despejar para y'. Entonces y' va a ser igual a menos 2x dividido entre 2y. Y esto no es más que menos x sobre y. Entonces, la finalidad es utilizar un método que nos facilite, derivar una función en dos variables, pero que obviamente no produzca el mismo resultado. Entonces aquí tenemos menos x sobre y aquí tenemos menos x sobre una expresión que aquí la hemos determinado que es y que y es 25 menos x cuadrado a la medio. Entonces, todo esto que está aquí es y. Entonces tenemos menos x sobre y menos x sobre y. Bien, es bien común que en los ejercicios de derivadas se nos pida que determinemos la ecuación de una recta tangente, ¿no? Ya hemos determinado la derivada, ¿no? La vamos a volver a determinar, pero vamos a dejar planteado al menos que eso es lo que estamos derivando, ¿no? Vimos que la derivada de esto era menos x sobre y. Y ya tenemos la derivada y sabemos que la pendiente se obtiene sustituyendo, en este caso, las variables de x e y en la derivada, ¿no? En las funciones anteriores, en funciones con una sola variable, nosotros se nos proporcionaba el valor de x y nuestra derivada tenía como única variable x. En este caso, nuestras derivadas pueden estar en dos variables y por esa razón se nos proporciona los valores tanto de x como de y. Entonces, como aquí es menos menos 4, eso es 4 positivo. Entonces, la pendiente es 4/3. Ya no tengo que determinar el punto, como lo hacíamos anteriormente, porque aquí ya me lo proporciona. Entonces, solo tendríamos que realizar el cálculo de la ecuación. Aplicamos el método punto pendiente, y menos y1, que en este caso es 3, va a ser igual a la pendiente 4/3, que multiplica a x menos x1, que en este caso x1 es menos 4.
Entonces esto se vuelve x más 4. Entonces 4 tercios de x más 16 tercios, ¿no? Porque 4 por 4, 16. Tercios. Finalmente, pasamos el 3 al otro lado con signo negativo. Y en 3 unidades hay 9 tercios. Entonces, 9 tercios más 16 tercios son 25 tercios. Bien. En este siguiente ejercicio podemos observar que aquí x está multiplicando, x cuadrado está multiplicando el logaritmo natural. Y eso es un producto. Para derivar eso, vamos a aplicar la regla del producto. Entonces, siguiendo nuestro procedimiento, vamos a derivar con respecto a x ambos lados de la igualdad. Bien, entonces la derivada de esto va a ser el primero por la derivada del segundo. Pero como logaritmo natural de y sería una función compuesta, o sea, la derivada con respecto a x de logaritmo natural de y va a ser igual. Como y es función compuesta, si usted recuerda la regla de diferenciación para logaritmo natural de u de x, dice que su derivada es u' de x entre u de x. Entonces, la derivada de logaritmo natural de y va a ser y' sobre y. Entonces, x cuadrado por y' sobre y. Ahora iría más la derivada del primero, 2x, por logaritmo natural de y. Más ahora la derivada de e a la y. Entonces, la derivada con respecto a x de e a la y al cuadrado va a ser igual. Recuerde que cuando derivamos e a la u de x, su derivada es e a la u de x por la derivada de u. Entonces, en este caso va a ser e a la y al cuadrado
por la derivada de y al cuadrado, que sería 2y por y'. Entonces, multiplicado esto sería 2y por y' por a la y al cuadrado. Y esto va a ser igual, la derivada de 25 es 0 y la derivada de y es y'. Ahora vamos a agrupar todo lo que tiene y' a un solo lado de la ecuación y todo lo demás lo vamos a pasar al otro lado. Este y' pasa como menos y', y este 2x logaritmo natural de y como menos 2x logaritmo natural de y. Ahora vamos a factorizar y', ahí donde tenemos las y', y esto es x cuadrado por 1 sobre y, que es x cuadrado sobre y. Y esto más 2y por a la y al cuadrado menos 1. Finalmente, despejaríamos para y'. Bueno, y esto podría simplificarse un poco más, ¿no? Podríamos realizar la resta de fracciones algebraicas aquí, ¿no? El denominador común aquí sería y, ¿verdad? Sería x cuadrado, y entre 1y por 2y, 2y cuadrado, a la y al cuadrado, y entre 1y por menos 1 menos y, y finalmente realizando la división de fracciones algebraicas, tendríamos este pasa a multiplicar al numerador menos 2xy logaritmo natural de y sobre x cuadrado más 2y cuadrado a la y al cuadrado menos y. Bien, siempre que se nos pida determinar la ecuación de una recta tangente en un determinado punto en una función en dos variables, hay que verificar si en efecto el punto, ¿verdad?, pertenece al gráfico. Es lo primero que tendríamos que hacer.
¿Y cómo hacemos para verificarlo? Vamos a sustituir los valores de X perdón, en las X e Y de la función. Pues tendríamos que y al cuadrado más 3y es igual a x más 5. Entonces sustituimos 1 en la y menos 1 en las x. Entonces aquí 1 al cuadrado es 1, más 3 es 4. Y aquí menos 1 más 5 es 4. ¿Okay? Entonces, habría que, como este punto sí pertenece al gráfico de la función, habría que determinar la derivada, ¿no? Para luego realizar el cálculo de la pendiente. Bien, la derivada de y cuadrado sería 2y por y prima. La derivada de 3y sería 3y'. La derivada de x es 1 y la derivada de 5 es 0. No hay que agrupar porque ya todo lo que tiene y' está de un solo lado de la ecuación. Pasaríamos entonces a factorizar y'. Y finalmente, solo despejaríamos para y'. Bien, entonces ahí tenemos la derivada. Y entonces vamos a determinar la pendiente sustituyendo el punto dado en la derivada. Solo sustituiríamos el valor de y, ¿no? Porque la derivada solo contiene a la variable y. Sustituimos el valor de y, que es 1. 2 por 1, 2, más 3 es 5. Entonces, en este caso, la pendiente es un quinto. Bien. Ahora que contamos con la pendiente y conocemos el punto, podemos determinar la ecuación de la recta tangente aplicando el método punto pendiente. Bien, entonces ahora multiplicamos menos por menos es más. Multiplicamos
Un quinto por x, un quinto de x, y un quinto por 1, un quinto. Y este menos 1 pasa como más 1. En una unidad hay 5 quintos, ¿no? Y si a 5 quintos le sumo un quinto, eso me daría como resultado 6 quintos. Y esa sería la ecuación de la recta. Aquí está graficado, ¿no? La ecuación pasa por el punto menos 1, 1. Bien, luego se nos pide que determinemos la ecuación de la recta tangente en el punto donde x es menos 29 cuartos y y es 0. Y siempre lo primero que deberíamos de hacer es verificar que en efecto este punto pertenece al gráfico, ¿no? Entonces tendríamos que y cuadrado más 3y es igual a x más y. Y vale 0 y x vale menos 29 cuartos. Entonces aquí en 5 unidades hay 20 cuartos, ¿verdad? Porque por cada unidad hay 4 cuartos. 5 por 4, 20. Entonces menos 29 más 20 es menos 9 cuartos. Pero 0 es distinto de menos 9 cuartos. Entonces, ese punto no pertenece, perdón, al gráfico de la función. O sea, menos 29 cuartos, digamos, serían 7 por 4, serían 28. Y si le agregamos a eso un cuarto, serían 29 cuartos, ¿no? Entonces sería menos 7 un cuarto. Digamos que aquí sea 7, ¿verdad? Y que el punto estaría como por aquí. Ese punto que nos dijéramos que probáramos, que es, si podíamos determinar la ecuación de la recta tangente, pero ese punto no está aquí en el contorno de la gráfica, queda ahí, afuera del gráfico. Entonces, claro, ese punto nunca va a formar parte de la gráfica, pero el ejercicio eh, nos expone ahí o nos dice que existe o cabe la posibilidad de que exista un punto XY en la curva, o sea, un punto aquí en esta curva, ¿verdad? Que ese punto y este punto forman parte de una recta que sí es tangente al gráfico de la función. Entonces ya esto es como un poquito más avanzado. Ahí ya le está pidiendo a usted que, que determine, ¿no? Eh, un punto
en la curva que una a este punto y el punto que desconocemos aquí en la curva a través de una línea recta, pero que esa recta sí sea tangente a esta curva en algún punto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues, o sea, ¿cómo determinamos, verdad? Entonces, habría que determinar la pendiente de ese punto, ¿no? O sea, sabemos que uno de los puntos es este, ¿verdad? Y que es este, aquí va 29 cuartos. Pero este punto no forma parte de aquí del gráfico, ¿no? Pero existe la posibilidad de un punto que desconocemos, al que denominamos XY, y que por estos dos puntos sí pase una recta que sea tangente a la curva. Entonces, eso implicaría que si esa recta que pasa por aquí y por aquí, ¿verdad? Tienen la misma pendiente. Y si es tangente, debería de ser esta pendiente. Entonces, vamos a calcular primero la pendiente de esta recta y vamos a utilizar ese método que nosotros conocemos para calcular las pendientes, que es aquella formulita que dice que y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde x1 es menos 29 cuartos y x2 es 1 y y1 es 0 y y2 es 10. Entonces, sería y2 menos y1. Y2 es y menos y1, que es 0, ¿okay? Sobre x, ¿verdad? Que es x2 menos x1, que es menos 29 cuartos. Entonces, y sobre x más 29 cuartos. Esto que está aquí es la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Pero si esta recta es tangente a esta curva, esta pendiente y la derivada y esta deberían de ser iguales, ¿no? Entonces, como lo que queremos determinar son los valores de x e y, entonces vamos a igualar ambas funciones. Bueno, igualamos las pendientes. Y vamos a ponerle aquí un nombre. A mí me gusta ponerle nombre a todo. Y nos convendría a nosotros tener todo en términos de y, que aparentemente es la variable que predomina, ¿no? Es decir, que voy a expresar esta x
en términos de y. ¿Y de dónde lo voy a obtener? De aquí. Este 5 pasaría al otro lado a restar, ¿no? O sea que x va a ser igual a y cuadrado más 3y menos 5. Entonces tendríamos 1 sobre 2y más 3 va a ser igual a y sobre. Entonces dijimos y cuadrado más 3y y este 5 pasaría negativo, menos 5. Eso es esto, ¿verdad? Y obviamente le voy a sumar este 29 cuartos, porque lo único que hice fue sustituir a x por su equivalente en y. Bien, entonces ahora la tarea sería resolver para y, es decir, determinar el valor de y. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer, bueno, voy a sumar aquí este menos 5 con 29 cuartos, ¿no? Y menos 5 más 29 cuartos serían 9 cuartos, ¿verdad? Porque en 5 unidades hay 20 cuartos. Y menos 20 más 29, 9 cuartos. Y entonces ahora voy a tratar de resolver para y. Entonces, este está dividiendo, pasaría aquí al otro lado a multiplicar, y este que está dividiendo pasaría también al otro lado a multiplicar. Entonces tendríamos y cuadrado más 3y más 9 cuartos es igual a y por 2y más 3. Entonces, y cuadrado más 3y más 9 cuartos es igual a 2y cuadrado más 3y. ¿Ok? Bien, entonces voy a igualar a 0. Y entonces tendríamos este menos 2y pasaría como este 2y cuadrado pasaría como menos 2y cuadrado. Luego tenemos 3y y este 3y pasaría como menos 3y más 9 cuartos. Y esto es igual a 0. Entonces, este y este se anulan, se hacen 0. Y tendríamos y menos 2y cuadrado es menos y cuadrado más 9 cuartos es igual a 0. Y como lo que quiero es despejar para y, entonces
menos y cuadrado es igual a menos 9 cuartos. Y cuadrado, paso este negativo al otro lado, a dividir, y esto es igual a 9 cuartos. Y en este caso, y tendría dos valores, ¿verdad? Y es igual a más o menos, serían 3 medios. Y descartamos el negativo 3 medios. Entonces, y es igual a 3 medios. Si y vale 3 medios, entonces aquí vamos a determinar el valor de x. Entonces, como esto es x, entonces x va a ser igual a 3 medios al cuadrado más 3 por 3 medios menos 5. Entonces, x nos daría igual a 3 medios al cuadrado, es 9 cuartos. 9 cuartos más 9 medios. En 9 medios hay 18 cuartos, ¿no? Entonces, 18 cuartos más 9 cuartos son 27 cuartos. 27 cuartos menos 20 cuartos son 7 cuartos. Entonces, ya ahora podemos calcular la pendiente porque ya tenemos los valores tanto de x como y, ¿no? Entonces, la pendiente ser 1 sobre 2 por 3 medios más 3. 2 por 3, 6, entre 2, 3, más 3 es 6. Entonces la pendiente es un sexto. Ecuación y menos 0 va a ser igual a un sexto de x menos 29 cuartos. O sea, estoy calculando la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 29 cuartos, coma 0, y que pasa por este otro punto, 3 medios, 7 cuartos, y que es tangente al gráfico de la función. Sería y es igual a un sexto por x más 29 cuartos. Entonces la ecuación sería un sexto de x y
6 por 4, 24. Entonces sería más 29 sobre 24. Esta sería la ecuación de una recta tangente que pasa por este punto, 29 cuartos, 0, y por el punto 7 cuartos, 3 medios, y que si es tangente al gráfico de la función. Está un poco... quiere esta regla. Bueno, más o menos ahí. Y esta sería la línea recta que pasa por este punto y por este punto y que es tangente al gráfico de la función. Bien, vamos a quedarnos por ahí. Perdón. No sé si tienen preguntas o dudas con respecto al tema. ¿Cuál